Buenos días, gracias a todos por acompañarnos una jornada más, la segunda, el segundo monográfico Lo que pasa en el campo que organizamos desde Aragón Radio, desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. En el primero de ellos hablamos acerca del seguro agrario en Aragón y en España, y en esta ocasión queremos, no debatir, pero sí trasladar conocimientos y trasladar ideas acerca de fiscalidad y gestión y economía en una empresa agraria. Nos acompañan para esta ocasión Adolfo Aquilue. Él es economista, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Aragón. Está también con nosotros José Miguel Ochoa, gerente de la Cooperativa Agraria de los Monegros. Alexandre Mir, asesor fiscal, especializado también en fiscalidad agraria. Rodrigo de Salazar, responsable de fiscalidad también aquí en Ibercaja, y Ángel Jiménez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco. El formato va a ser idéntico al de la ocasión anterior. Esperaremos que cada uno de los ponentes tenga una primera participación en la que nos dé unas primeras ideas acerca de lo que él considera dentro de cada una de sus responsabilidades fiscales, o bien de gestión, o bien también de la enseñanza de la gestión de una empresa agraria. Después trataremos una serie de temas comunes. No irán dirigidas las preguntas ni los temas a ninguno de los ponentes, sino que cualquiera podrá participar e ir dejando su opinión. Y luego iremos respondiendo a las preguntas que ustedes nos han ido enviando cuando llevaron a cabo y cuando formalizaron la inscripción. Muchos nos preguntan, muchos nos dicen que si no podrían hacer preguntas también una vez que estén aquí de viva voz. Y lo que les decimos siempre, preferimos que las preguntas las envíen con anterioridad, porque en determinados casos, además se les avisa con tiempo, se comunica con tiempo en determinados casos, si la pregunta es muy concreta, a veces es complicado para el ponente también disponer de ese dato. No obstante, como hicimos en la anterior ocasión con el tema del seguro agrario, nosotros plantearemos y pediremos, si no tienen problema en contestar, bueno, pues el poder hacerlo. Pero la idea siempre, y lo va a ser así, es que las preguntas se envíen con anterioridad, simplemente por ese hecho, por el hecho de que algunas de las que ustedes hoy, por ejemplo, han enviado hablan de aspectos muy concretos, y siempre es bueno cuando alguien le formula una pregunta el que lo pueda tener preparado. Si les parece, comenzamos por la parte más alejada, a donde yo me encuentro, con Adolfo, con el señor Aquilue. Comience también con la exposición. ¿Y cuál sería para usted ahora mismo la actualidad y lo más inmediato que puede afectar a agricultores y ganaderos en todo lo que hablaremos luego de ello, también, porque tenemos ahí pendiente un proyecto de orden que regula el método de ordenación objetiva del IRPF, pero ahora mismo, si usted tuviera que comunicar a los agricultores y ganaderos de qué tienen que estar alerta, en qué tienen que estar pendientes, ¿qué sería lo que les contaría, señor Aquilue? Bueno, lo primero, muchas gracias a Puertas al Campo por haberse acordado el Colegio de Economistas y por habernos invitado a este evento. Encantados de participar y de poder intentar colaborar con todos vosotros y de clarificar todo lo que podamos en un tema tan complejo como es el de fiscalidad de la economía agraria. Y digo complejo porque de verdad es uno de los sectores más complicados en cuanto a la tributación, al tema de la fiscalidad. Ustedes piensen que en el IVA, por ejemplo, les pueden afectar hasta 3 regímenes diferentes: el régimen general, el especial agrario, el simplificado. En sociedades les puede afectar hasta dos leyes diferentes, la ley de cooperativas y la ley del impuesto de las cooperativas y el del impuesto de sociedades. En renta tienen hasta 3 tipos de modalidades para calcular su estimación: la objetiva, la directa simplificada, la directa normal. Y cada uno de ellos con una casuística tremenda. Entonces, muchas veces nosotros vemos que esto es tan complejo. Nosotros, por ejemplo, en el despacho, cuando tenemos una reunión para establecer unas directrices para una empresa agraria, ya sea para una continuidad familiar o para una constitución de una empresa nueva, estamos personas hasta de 4 departamentos diferentes. Está el departamento de fiscal mercantil, está el departamento de laboral por los trabajadores, está el departamento Ganagro, que lleva nuestra asesoría agrícola ganadera, y también planificación familiar, porque no nos olvidemos de la planificación familiar y del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que en este sector es fundamental, es muy importante, porque hay mucho dinero en juego y hay que tenerlo todo muy claro cuando una familia o una explotación decide cómo se va a llevar adelante. Entonces, a tu pregunta, pues mira, yo lo que sí que le recomendaría a cada uno de ustedes es que de aquí a final de año, que en un momento determinado paren, piensen
vean dónde están, vean dónde quieren llegar y vean si el camino que están andando puede ser o es el correcto para llegar a esos objetivos que quieren llegar. Y luego ya veremos si a ese camino le adaptamos una sociedad u otra, le adaptamos una fiscalidad u otra. Veremos las cosas que están pasando, por cierto, que están pasando ahora porque en el Congreso de los Diputados hoy se está discutiendo sobre una reforma fiscal que, bueno, pues que no sabemos muy bien cómo va a salir, porque la verdad es que estás escuchando unas cosas que va a resultar que el impuesto de las eléctricas va a estar, pero no va a estar, a lo mejor solo por las mañanas y por las tardes no lo sé qué va a pasar, pero bueno, estaremos atentos a lo que salga publicado en el Boletín Oficial del Estado. Estaremos ustedes y nosotros, hablen con sus asesores, porque puede haber novedades importantes de cara al año que viene, ¿no? O sea que ese es mi primer consejo. Paren, piensen, vean a dónde quieren llegar y estudien si el sistema, la sociedad o la explotación que tienen ustedes es la adecuada para lo que quieren conseguir. Gracias, señora Quirulé, y sobre todo escuchen a los profesionales. Como decimos siempre, y lo hacemos habitualmente en De Puertas al Campo prácticamente todos los días, nos gusta mucho hablar para el sector agrario, para el sector ganadero, pero lo que más nos gusta es que la gente que no pertenece al sector agrario y ganadero conozca cuál es la realidad del sector agrícola y ganadero, por qué se hacen las cosas y por qué pasan las cosas. En ese caso, cuando muchas veces hablamos o pensamos en un agricultor o un ganadero, no nos viene a la cabeza el concepto de que es un autónomo, de que puede ser una empresa grande, pequeña o mediana, pero puede ser una empresa y que tiene que funcionar como una empresa, como una cooperativa. Por eso nos apetecía también hoy contar también con esas dos personas, con José Miguel Ochoa, gerente de la Cooperativa de los Monegros, y con Ángel Jiménez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco, para hablar precisamente de ellos, porque al final, señor Ochoa, sí que es verdad que un agricultor grande o pequeño, un ganadero grande o pequeño, funciona y tiene que desarrollar su labor como una empresa. Ustedes lo hacen desde la cooperativa. También somos agricultores como cooperativa, desde luego. Bueno, yo vengo aquí un poco como agricultor, ¿no? Porque como cooperativa, nosotros somos una cooperativa ubicada en una zona de regadío de extensivo. Estamos en unos 60 millones de euros de facturación y luego tenemos dentro de la cooperativa una división donde alquilamos tierras de socios y ahí somos un agricultor más que explotamos una explotación de 1.300 hectáreas de regadío, ¿no? Ahí es donde la gestión, que es el tema que nos ocupa, pues bueno, pues yo me he apuntado aquí una serie de cosas que creo fundamentales de cómo nosotros gestionamos eso, ¿no? Está claro que todo el tema de asuntos fiscales, normativa y tal, pues hay que apoyarse en los profesionales fiscales o en la cooperativa, ¿no? Que damos servicio normativo, pero luego como agricultor nosotros siempre nos planteamos que lo nuestro es producir. Y como productores, pues tenemos que tener una orientación a sacar un máximo rendimiento de nuestras tierras. Y ahí pues tenemos que tener en cuenta factores que podemos ir hablando luego, pues como rotación de tierras, riesgos climáticos, riesgos del propio cultivo, capacidad financiera, qué capacidad financiera tengo como agricultor, hasta dónde puedo llegar, qué inversiones puedo hacer, voy a poder digerirlas. La agricultura, como todos sabemos, en la agricultura hay que tomar decisiones de medias de años, no puedes tomar decisiones que a veces se toman por un año bueno o un año malo, te va a tomar decisiones muy aventuradas o al revés muy pesimistas. La agricultura pues puede ser, hay que sacar conclusiones con medias de 5 o incluso de 8 años, ¿no? Tenemos todo el tema climático, tenemos no solamente la disposición que podamos tener de agua, sino también las determinadas plagas que hay. Tenemos que diversificar, es decir, a la hora de gestionar la producción agraria, pues hay que hacerlas de una forma profesionalizada, seamos grandes o seamos pequeños, ¿no? Hay que tener cuidado con la innovación. También nosotros nos encontramos con que muchos socios, pues nosotros hacemos en la cooperativa ensayos de variedades, participamos con la DGA, damos orientación a los socios y después de hacer todo eso y aconsejarles la siembra de una serie de variedades, pues a lo mejor cenando le dice su cuñado que es mejor una variedad que ha habido no sé dónde y siembra esa variedad. Y es una variedad que no se adapta al terreno. Es decir, cada vez luchamos más porque sea más profesional y la verdad es que en Monegros, en nuestra zona, pues el agricultor es un agricultor bastante profesionalizado, también por la cuenta que le trae en cuanto a la inversión que tiene, ¿no? Entonces, luego, como compañía o como empresa agrícola, algo que también nos centramos, aparte de esa gestión orientada a la producción, es siempre el control de los riesgos. Al final, en toda empresa existen unos riesgos que son los que nos hacen que el devenir vaya mejor o peor, ¿no? Y ahí tenemos riesgos de precio, no intentar jugar a ser el más listo, riesgos de impago, riesgos climáticos, riesgos de cultivo, siempre aconsejamos diversificar. De cara a la rentabilidad,
yo sí que veo que al agricultor le gusta muy poquito hacer los números, profundizar y sacar los datos, ¿no? Nosotros en la cooperativa tenemos una calculadora de rentabilidad para que el socio pueda venir y decir, oye, quiero cultivar esto, no puedo cultivar, especialmente en épocas donde hay sequía, pues viene a decir, bueno, ¿qué puedo sembrar yo con la cantidad de agua que tengo? Entonces, bueno, pues les hacemos con una Excel, una calculadora de rentabilidad que además pueda cobrar la PAC. Pues creo que vienen el 5% de los socios. El resto, pues van un poco a ver por dónde va sin entrar a profundizar en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener una gestión de la explotación agrícola como si fuera cualquier otro tipo de industria, no por hechos agrícola, no tiene que tener ese cuidado en cuanto a números, gestión y toma de decisiones, ¿no? Un poco es a lo que andaremos luego sobre eso, porque yo sigo pensando que mucha gente, yo con compañeros, cuando les hablas precisamente del sector agrícola, del sector ganadero, no tienen la percepción de que funcione, que se maneje con una empresa, incluso las grandes cifras que se manejan, y eso es importante que el sector lo vayan comunicando. Gracias, señor Ochoa. Todos los domingos, a las 8:25 de la mañana aproximadamente, nosotros de Puertas del Campo abrimos nuestra gestoría agrícola y ganadera con Alexandre Mir, asesor fiscal especializado en fiscalidad agraria en Seico Consultores. Con él, pues vamos repasando y vamos dando respuesta a muchas preguntas que nos van llegando. Preguntas que son muy dispares y, como ha adelantado también el señor Aquilue, pues tienen que ver desde herencias, tienen que ver con problemas de tierras, tienen que ver con IVAs. Ahora mismo, por la realidad que manejáis, o que manejan ustedes también desde el despacho, señor Mir, ¿qué es lo que está preocupando al sector primario en ese aspecto, en ese sentido? Buenos días y como primer punto, agradecerte toda la divulgación que hacéis desde el programa de todo el sector y concretamente de la fiscalidad agraria. Y para mí lo importante ahora mismo es echar una mirada desde fuera a todo el sector disculpen, y diferenciar lo que son las grandes explotaciones, que ya estaríamos hablando de grandes compañías en las que normalmente hay detrás cada vez más unos fondos de inversión en los cuales en estas grandes explotaciones difieren muchísimo de nuestras pequeñas y medianas explotaciones que nos encontramos en Aragón y por todo el territorio español, ¿no? Entonces, a mí me gustaría darle importancia al hecho de que todo este sector pequeño y mediano agricultor y agricultora y ganadero y ganadera está muchas veces sufriendo de una fiscalidad incluso no adaptada o no suficientemente adaptada a nuestro sector. Está muchas veces recibiendo ayudas y siempre decimos que en un sector donde se reciben tantas ayudas es que desde los altos estamentos son conscientes de que en el sector no se generan los suficientes rendimientos o no se genera la suficiente rentabilidad para que estos pequeñas y medianas explotaciones puedan sobrevivir, ¿no? Entonces, yo siempre pienso, aunque es una teoría, que es necesario más unión entre todas estas pequeñas y medianas explotaciones, con la finalidad de que sea mucho más fácil que se adapten a las nuevas obligaciones en cuanto a calidad, en cuanto a normativa, que nos está exigiendo el mercado para poder ser competentes y que nuestros productos, y vuelvo a repetir, de estas pequeñas y medianas, sean competitivos con los productos que están sacando las grandes compañías, ¿no? Y con esta unión faltará que la sociedad, que le transmitamos a la sociedad y a los diferentes gobiernos autonómicos y al gobierno estatal que el sector agrario necesita de un reconocimiento mayor por parte de la sociedad. Al final, tal como se vio un poco en aquellas manifestaciones de hace tiempo, y ahora hay otras programadas para más adelante, y por parte del gobierno es necesario que, aparte de estos diferentes sistemas
fiscales, diferentes sistemas de tributación que tenemos en las explotaciones agrarias, incluso hubiera un poco más de conocimiento del sector con el objetivo de adaptarse más esta fiscalidad, esta tributación al propio sector y a estas propias pequeñas y medianas explotaciones, ¿no? Y con esto yo creo que seríamos mucho más competitivos, y está claro que nunca llegaremos a la rentabilidad que están obteniendo estas grandes compañías, pero de obtener una rentabilidad que fuese aceptable para poder continuar con estas explotaciones y que no se vaya perdiendo todo el sector pequeño y mediano, y que se incorporen los jóvenes, porque los jóvenes, los números de incorporaciones anuales son muy pequeños. Gracias, señor Mir. Decía el señor Ochoa que posiblemente los agricultores y los ganaderos se preocupen no todo lo que deberían de los números. Quienes sí que se preocupan mucho de los números son las entidades financieras. También una parte del negocio de una entidad financiera, en este caso de Ibercaja, pasa por el negocio agrario, por todo lo que viene del campo, y por eso también queremos conocer esa realidad de ese día a día. Señor Salazar, Rodrigo Salazar, responsable de Fiscalía de Negocio en Ibercaja, la que viven ustedes aquí en este caso como entidad financiera, y qué se puede aconsejar, o qué se les puede decir también a los agricultores que deben tener en cuenta a la hora de ponerse en marcha o a la hora de continuar avanzando. Bueno, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar, Carlos, por la invitación, y me uno a la felicitación de Alexandre por esa labor, ¿no?, de divulgación y de educación financiera que hacéis, que es tan importante, sobre todo cuando estamos hablando de empresarios, bueno, que sustentan el tejido, ¿no?, industrial y laboral en zonas que de verdad verdaderamente lo necesitan, y esto es al final para el bien de todo, ¿no?, de todo el territorio y de todo el país, ¿no? Quería felicitarte a ti y también quería felicitaros a vosotros, ¿no?, porque hayáis decidido, ¿no?, parar un día, ¿no?, de la explotación y venir aquí al Espacio Explora, pues a hablar de este tipo de temas, ¿no? Ya lo hemos visto hasta ahora, vosotros como empresarios, ya bien sea a nivel de autónomo o de pequeños y medianos empresarios, os distinguís por la idiosincrasia de vuestro trabajo, ¿no?, que es no obviar, no parar de la gestión de lo que es vuestro día a día, ¿no?, en el trabajo, ¿no? No descansáis muchas veces. Yo me encuentro muchas veces que la gente del campo no descansa ni el fin de semana y no tiene vacaciones, ¿no? Entonces, en esa parte, felicitaros porque es lo que creemos que necesitamos, ¿no? Cuando nos sentamos con nuestros clientes en la entidad, ¿no?, para hablar de este tipo de cuestiones, vemos que no han hecho esa labor de reflexión, ¿no?, de parar 1 o 2 días al año para hablar de temas importantes que no sean únicamente cómo va la producción del negocio o de la compañía. Y abrirles las puertas a otro tipo de cuestiones, ¿no? Pues hacer esa labor de diagnóstico de la que hablaba antes Adolfo, ¿no?, de, oye, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis expectativas? Y en función de eso trazamos un plan con todo, con la parte empresarial. Oye, vamos a ver hacia qué estructura de tenencia vamos, si con empresas, si con sin empresas, si con una holding o pongo el campo en la misma sociedad que donde tengo la producción y la distribución lo pongo en otro. Bueno, cada caso será un mundo, ¿no?, a nivel empresarial, pero lo que tenemos que tener en cuenta es no solo la empresa, sino todo lo que el patrimonio del empresario, el patrimonio inmobiliario que pueda tener. Oye, pues es que tengo tierras, unas las exploto, otras tengo una parcería, lo que sea, cada uno en sus circunstancias, o tengo unos pisos en Zaragoza al que alquilo, ¿vale? Eso hay que meterlo dentro de la ecuación. Y a su vez el patrimonio financiero, nosotros como entidad financiera, pues bueno, metemos esa parte dentro del análisis, ¿no?, de todo lo que es mi patrimonio, vuelvo a insistir, empresarial, inmobiliario y financiero. Y en función de eso, trazo un plan a largo plazo, ¿vale? Hoy podemos hablar de fiscalidad, ¿no?, de fiscalidad, la que siempre oímos hablar, lo que estamos en noviembre, todo el mundo ahora nos está llamando, oye, ¿qué puedo hacer para ahorrar, las aportaciones a los planes de pensiones, qué va a pasar con la orden de los módulos para el año que viene? Esa fiscalidad, esa planificación está bien, ¿no? Esa es la que llamamos de corto plazo, ¿no? Es un poco bueno, pues es constante, es año a año, pero esa es la de corto plazo. La verdaderamente importante para nosotros, y donde vemos que en este caso los empresarios tienen más problemas, es la de largo plazo, ¿no? Esa de luces largas, ¿no? Vamos a huir de las luces cortas, vamos a ir a luces largas, vamos a ver qué quiero el día de mañana con mi actividad, con mi patrimonio,
y con todo lo que me relaciona con mi familia y mi situación personal, y en función de eso trazar un plan. Y ese plan pues tendrá que ir variando en función de las necesidades que vaya a encontrar el día de mañana. La jubilación, ¿no? ¿Qué pasa el día que me jubile? ¿Van a bajar mis ingresos? ¿Cómo voy a compensar esos ingresos que tenía, ¿no?, en mi actividad para poder jubilarme? Muchas veces nos encontramos, es que no me puedo jubilar, tengo que seguir trabajando, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso con el relevo generacional, ¿no? Ya nos encontramos, y en el campo más, con lo que llamamos la gran dimisión de los hijos, ¿vale? Nos encontramos que en todo el mundo empresarial los hijos no quieren seguir ¿no?, con el trabajo que hacían sus padres, porque lo han vivido en casa. Al final, esto es un problema que lo hemos creado nosotros. Y muchas veces, ¿por qué no quiere tu hijo? Porque te ha visto ir fines de semana, domingos a trabajar, ¿no?, etcétera. Esto es lo que hemos recogido un poco lo que, ¿no?, valga la redundancia, lo que hemos sembrado, ¿no? Entonces, tenemos que intentar recapacitar sobre eso para intentar, pues eso, en ese plan, reconvertirlo. Oye, pues igual tengo que meter a mi hijo de una forma más profesionalizada a la empresa, ¿no? Al final no dejamos en una empresa para que él, pues bueno, no tenga las mismas circunstancias que yo y quiera seguir con la empresa. Igual tengo que buscar a alguien dentro de mi equipo que se vaya a hacer cargo de esa empresa y que yo pues me llevo la retribución, ¿no?, de otra forma, oye, vía dividendos o vía una cuenta en participación. Ya veremos qué herramientas tenemos. Y esto acaba siempre, al final, pues por desgracia, con la sucesión, ¿no? Y ahí es donde ya nos encontramos que teníais un socio, ¿no?, en la explotación, que en este caso pues es la DGA, y que el impuesto pues bueno, pues se puede llevar parte de ese trabajo, ¿no?, que habéis construido, que habéis enriquecido y que esperabais, ¿no?, entregar a esas siguientes generaciones. Y con una mala planificación y una mala previsión, pues una parte pues se consume. Pues vamos a ver qué podemos hacer ahí, ¿no? Vamos a ver si cumplimos el régimen de empresa familiar, ¿vale? Porque al final una explotación agraria, ya bien sea a nivel individual o a nivel, bueno, agrario o ganadera, a nivel individual o a nivel de una empresa, eso es una empresa familiar, ¿vale? Y eso tiene una protección fiscal en nuestro país, ¿no? Venga, además esto es un tema que viene de Europa, y venga que venga, me da igual que mañana tengamos aquí un partido u otro, o que en Madrid estén unos u otros, ¿vale? Esto es un tema que viene de Europa, y la protección de la empresa familiar, tanto en el impuesto sobre el patrimonio como en sucesiones, que al final es más relevante, es muy importante. Oye, ¿te has planteado, no, dentro de esos 2 días que decíamos de parar, si estás cumpliendo los requisitos para cumplir? Que al final a veces son muy fáciles, pero por desconocimiento o por desatención, pues los venimos a incumplir. Y el día que pasa ese hito, ese evento, ¿no?, no sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿no?, pues pasa ese hito, nos encontramos, pues eso, con no voy a decir un enemigo, ¿no?, pero nos encontramos con Hacienda, que en este sentido no va a permitir la duda de, oye, pues yo es que esto no lo sabía, o yo siempre lo había hecho así, ¿no? Hay que buscar ahí, pues qué soluciones podemos hacer. Ay, no sé si me escucha muy bien, sí, perdón. Y vamos a ir terminando ya también, porque tenemos tiempo, señor Salcedo. Entonces, bueno, simplemente llamaros un poco a esa reflexión, a parar y a tejer ese plan, ¿no?, para el futuro, que es lo más relevante. Y esa es la forma de que el patrimonio pues se incremente y se pueda, pues eso, dar para las siguientes generaciones. Tenemos más preguntas, hablaremos, hemos apuntado aquí puntos también importantes. Me quedo y mucho con lo de las luces largas y también con el relevo generacional, que creo que es algo que todos ustedes han ido comentando. Último de los ponentes, Ángel Jiménez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco. Ingenieros agrónomos que, al igual que los ingenieros agrícolas, como técnicos, tienen mucho que decir en la gestión de una explotación agrícola. Pero también hoy queremos que estuviera aquí el señor Jiménez, porque fue profesor precisamente de una asignatura en la que se hablaba de economía agraria, de gestión de empresas agrarias. Y vuelvo a lo que les decía antes, en ese en parte desconocimiento que existe por parte de la sociedad, de que al final, como estamos escuchando, como todos ustedes por supuesto conocen, una empresa agrícola con sus particularidades, que hemos comentado también, que tienen que ver, bueno, pues desde el tiempo hasta, o sea, el tiempo, la meteorología, tienen que ver con lo que se decía desde Europa, con un montón de factores, no difiere en muchos casos de cualquier otro tipo de empresa. Eso usted lo enseñó en la universidad y también forma parte de las tareas y labores que un ingeniero agrónomo, un ingeniero agrícola, un técnico desarrolla dentro de una explotación. Así es. Bueno, en primer lugar, gracias, Carlos. Gracias a De Puertas al Campo, porque como han dicho ya mis precedentes, creo que la labor que hay que hacer, y lo has dicho tú, no solamente en la gente del sector agrario, sino en la sociedad en general, los que están pasando por ahí, por esa cristalera, tenemos un camino que recorrer importante, porque parte de la rentabilidad de las propias explotaciones pasa por el reconocimiento de las actividades agrarias por parte de la sociedad.
Es una tarea que, bueno, no es el momento, pero que llevamos trabajando con ella, con varias organizaciones dentro de Aragón, pero que seguimos trabajando con la ayuda de los medios de comunicación y por eso gracias a Deportes del Campo por la labor que realizáis. Como bien decías, mi participación en este imponente panel, la verdad es que es un placer compartir panel con toda esta gente, todos estos expertos profesionales del sector, va por ese lado, por esa doble faceta, por un lado como docente, donde hace más de 35 años empezaba a explicarles a los futuros técnicos del sector agroalimentario la importancia de controlar la propia empresa, de ser empresarios agrarios. Es decir, es, como tú has dicho, una empresa más, pero los que conocemos el sector, y aquí pues, vosotros lo conocéis, muchos de aquí más que yo aún, yo he tratado de estar siempre muy cercano al sector agrario, porque he vivido en el sector agrario. Y bueno, lo más importante para el sector agrario, para los agricultores, para las, perdona que os corrija, microempresas, no son pequeñas, son microempresas. Las microempresas del sector agrario es la parte de lo que es la propia gestión de su explotación, de su empresa. Esa parte es la carencia más importante que tienen las propias empresas agrarias y en base a eso, yo claro, los que sois aquí más mayores, nosotros, mi mujer dice que soy muy refranero, dice, pero si el agricultor contara no sembrara, tú también eres muy refranero. Y todos estos refranes que vienen a decir que las cuentas del sector agrario, ¿para qué las vas a echar? Porque realmente sabes que vas a perder, si te echas las cuentas, pues hay que echarlas. Hay que echarlas. Hay que echarlas porque de la información sale la posibilidad de la gestión. Y dentro de la estructura de los costes de explotación está también los costes fiscales. Los costes fiscales son unos costes que, como muy bien habéis dicho, son unos costes que yo he ido viendo la evolución de la fiscalidad desde que no había fiscalidad en el sector agrario, porque soy muy viejo, no había. O sea, la gente no hacía, desde que no se hacía declaración, fíjate si soy viejo, hasta que se empezó a hacer declaración y se hacía, pues bueno, seguimos aún con una fiscalidad de brocha gorda. Necesitamos una fiscalidad de pincel, de brocha fina, adaptada, como bien habéis dicho, a los sectores. Porque es un componente más de los costes. Pero sí que es importante que el sector agrario, los empresarios agrarios, y me estoy refiriendo a esa parte que tú has dicho, que son las micropymes y minipymes del sector agrario, que son las que tienen el problema, las grandes corporaciones se lo solucionan fácilmente, o no se lo solucionan y se van al garete y alguien lo pagará. Es decir, pero aquí estamos hablando de personas, estamos hablando de esa estructuración, del sector agrario donde las empresas agroalimentarias son el motor de la economía del sector. Es decir, a nivel somos aproximadamente un 10% del PIB, el sector agroalimentario, y una parte muy importante, y ya no tanto de personas con menos personas, pero una parte importante de la económica, pero sobre todo son la base de la vertebración territorial. Lo que no podemos ser es incoherentes cuando estamos dedicando una parte de la financiación pública a la vertebración territorial, y hablamos todo el mundo de la vertebración territorial y del mantenimiento medioambiental y todas estas. Y luego resulta que las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario no tienen el reconocimiento social y no tienen la rentabilidad suficiente para que no exista ese relevo generacional. ¿Por qué no hay relevo generacional? ¿Por qué no se cubren los huecos que quedan? Muy sencillo, pues porque los que están ahí mismo ven que eso, es decir, no les compensa. Primero socialmente y luego, lo has dicho, socialmente, pero también económicamente. Es decir, y por lo tanto se buscan fórmulas diferentes. Creo que todo esto pasa por la profesionalización. La profesionalización del sector agrario es fundamental. Y la profesionalización, cuando estamos hablando de una estructura de empresas tan pequeñas, pasa por la profesionalización del empresario agrícola en sus tareas propiamente agrícolas y el auxilio por parte de las estructuras de técnicos para
poderles apoyar en las decisiones que ellos no pueden alcanzar. ¿A través de qué? Pues de cooperativas, a través de determinadas organizaciones que sean capaces de proporcionarles ese acceso a servicios que son de economía de escala y que ellos no la tienen ni la van a poder tener, porque el sector agrario, las pequeñas empresas no pueden incrementar su dimensión lo que ellos quieren. En otros sectores puede que sí, pero en este sector no. Un empresario agrario no puede decir, ahora voy a duplicar mi empresa para entrar en esa economía de escala y tener acceso a determinadas cosas. No puede. ¿Cómo puede hacerlo? A través de fórmulas, que las hay, y las he explicado a través de las cooperativas. Hay otras fórmulas también. A mí me gustan más las cooperativas, pero todas son válidas. Y por otro lado, la administración. La administración tiene que hacer política de precisión. Estamos con la agricultura de precisión. Vamos a ver, tenemos que hacer política de precisión. Y política de precisión significa bajar al terreno, ponerse las botas y trabajar sobre el campo. Proporcionarles a los agricultores un asesoramiento técnico que nosotros, desde la Fundación para la Agricultura del Conocimiento, con mi compañero que está por ahí, Miguel Ángel Aguavía, del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, del Colegio de Agrónomos, con otros técnicos, veterinarios y otros muchos que trabajan en el sector, estamos tratando de llevar al sector y nos estamos encontrando con problemas importantes para poder estructurar y hacer una estructura que permita a esos agricultores, a esos ganaderos, a esos silvicultores, es decir, a esos profesionales que están ahí y a esas pequeñas industrias agroalimentarias que vertebran el territorio, estamos encontrando con problemas para tener una estructura de apoyo de toda la estructura pública de conocimiento, porque somos la Fundación para la Agricultura del Conocimiento porque pensamos que ahí es donde está la posibilidad. Y las empresas tienen que tener datos para poder planificar su actividad y para eso hace falta estar digitalizados, hay que estar, pero cuidado, la mejor innovación, y con esto acabo, la innovación tecnológica, lo han dicho, está ahí disponible, yo voy y compro lo que quieras, ¿vale? El problema es la innovación en la gestión. La innovación en la gestión es la que es más complicada y para eso necesitan la ayuda. Vamos a proporcionársela. Y de eso, gracias, señor Jiménez, queremos hablar. Un colaborador también de Aragón Radio, economista, Juan Rollo, él siempre, cuando colaboraba con nosotros, nos decía, mira, Carlos, lo que no son cuentas son cuentos. Entonces, alguien a la hora de poner en marcha un negocio, bueno, puede tener muchas ideas, pero al final son las cuentas las que tienen que salir, si no, la persiana se termina bajando, o bueno, en este caso no baja la persiana, pero bueno, se deja abandonada la explotación. Vamos a comenzar ese turno de temas que pueden ser más transversales en el que quiero que todos ustedes vayan participando, pero sí que me gustaría que, de cara a quienes ya están establecidos o de cara a quienes van a establecerse, de cara a mucha gente que posiblemente cuando comience el grado de ingeniero agrónomo o el grado de ingeniero agrícola y le pregunten a sus amigos, pero tú das economía agraria, esto de la economía agraria, ¿pero esto qué es? ¿Cómo que das economía? ¿Esto cómo se come? Bueno, pues de que tú des economía agraria vas a servir para que luego tú termines comiendo. Yo me gustaría que nos fueran contando los principales criterios que alguien debe tener en cuenta a la hora de gestionar su empresa agrícola y su empresa ganadera. A mí me van las cosas bien, ¿por dónde tengo que seguir? Yo veo que las cosas no me van bien, ¿en qué debería cambiar? O yo voy a comenzar, antes de nada, antes de los cuentos, vamos con las cuentas. ¿Cuáles son los principales criterios? Señor Ochoa, por ejemplo, comenzamos con usted. De cara a una explotación agrícola. Hombre, yo lo que quería decir, aparte de, por ser un poco autocrítico, en primer lugar es saber de dónde partimos. Creo que eso es importante cuando empezamos con una gestión agrícola, porque tenemos que ser autocríticos y el agricultor tiene que ser autocrítico. El agricultor, no sé si por edad, pero creo que no, es muy reacio a la innovación, tanto de gestión como a la innovación en el campo. Nosotros tenemos el servicio para los socios de monitorización del campo vía satélite contratado sobre todos los campos de los 650 agricultores que tenemos y escasamente vienen 8 o 10. A ver realmente qué monitorización le estamos haciendo, les podemos informar de si tienen un riego estropeado y aún así pues les cuesta venir a hacerlo. Les cuesta venir a los jóvenes también. O sea, hay una base de formación que también tenemos que impulsar. Intentamos invitarlos a un congreso de tecnología. Vienen 2. Al agricultor le cuesta mucho innovar.
Y eso es algo que tenemos que ser autocríticos, saber que nos cuesta y a partir de ahí empezar con una base de formación que yo creo que es bastante necesaria. Hablaba antes de que las decisiones en cuanto a inversiones hay que hacerlas viendo la media de unos años, no se puede hacer en base a una, ¿no? Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta los agricultores cuando arrancan es saber qué explotación tienen, con qué medios humanos cuentan y qué medios necesitan en cuanto a maquinaria, ¿no? Saber realmente qué van a necesitar, qué van a poder amortizar, poder compartir con otros agricultores, poder dimensionar adecuadamente todos los servicios que tiene alrededor de su empresa y cuáles, porque hay muchas empresas de servicios. Nosotros en la cooperativa también tenemos una empresa de servicios, que damos servicios para hacer cualquier tarea. No tiene sentido hacer inversiones que no valoran. Como tengo dinero en la cuenta, me compro un tractor o me lo cambio. No, pero vas a poder amortizar ese tractor, una sembradora la vas a poder amortizar o para tu explotación no te sirve, ¿no? Entonces, desde ese punto, empezar por una formación y luego por dimensionar adecuadamente todo lo que hay alrededor de la explotación, en cuanto a maquinaria principalmente. Nosotros en el despacho, claro, somos más especializados en tema agrario, entonces cuando viene alguien o una familia o viene alguna persona con una cuestión de estas, sí que lo centramos un poco más en el tema fiscal, ¿no? Bueno, y ahí, pues ya sabéis, tenéis muchas figuras. Podéis ser empresarios individuales, agricultores individuales, podéis asociaros con otros en sociedades civiles que acaban tributando en renta, no en sociedades, en el impuesto de sociedades como es el resto de actividades. Podéis también ir a cooperativas, sociedades agrarias de transformación, podéis ir a sociedades limitadas. Y nosotros es ahí donde centramos un poco el tiro a la hora de aconsejar a la gente que utilice unas figuras u otro. Desde luego, antes lo comentábamos con el gerente, que es que a mí me sorprende que no haya muchas empresas de servicios, porque efectivamente una de las cuestiones tan importantes como son las inversiones, que son elevadísimas en el mundo del campo, hay que hacer un estudio de rentabilidad. Hay que saber pues cuánto te va a costar, cuáles van a ser los intereses de su financiación, su mantenimiento, sus reparaciones, tal, y comparar con los costes que puede ser los trabajos de empresas a terceros. Y yo echo de menos que, desde luego en Aragón, no veo que surjan muchas empresas de este tipo. Me alegra lo que me has comentado, que vosotros estáis ahora iniciando, que sí que tenéis una empresa de servicios que está trabajando y que está trabajando muy bien. Bueno, pues eso, si vas a hacer inversiones, evidentemente no te interesa ir a un régimen especial agrario de IVA que no permite la deducción de las inversiones. Si las vas a hacer, por lo tanto, vas a tener que salir a régimen general. Tienes que estar controlando después los 3 años después de la renuncia por si puedes volver, si te interesa volver, si tienes que hacer alguna regularización de aquellos IVAs que te has deducido de las inversiones. Todo esto ya sabéis que en las granjas no pasa, benditas granjas. Yo no sé dónde estaría el mundo del agroganadero en Aragón si no hubiera sido por las granjas. Bueno, pues que son sectores diferenciados, ahí sí que se permite el IVA y nosotros vamos un poco más hacia eso. Entonces ya cuando tenemos delimitado eso, fundamental, el tema de las ayudas es cuando ya decidimos, venga, empresa individual, sociedad civil o sociedad limitada o lo que sea. Sí que aprovecho este foro para deciros, ya sabéis que los límites de los módulos están en 250.000 euros, es un límite que hace años que no cambia, es casi como el del 347, la declaración esta que hay que hacer de operaciones con terceros de más de 500.000. Cuando yo empecé a trabajar hace 30 años eran 500.000 pesetas y ahora son 3.000 euros. O sea, no ha habido inflación en este modelo en 30 años. Es increíble, pero bueno. Con esto está pasando algo parecido, son 250.000 euros y ahí siguen, aunque las últimas noticias que me han llegado parece ser que hay alguna orden preparándose para que en este límite, que ya sabéis que no entran las subvenciones, tampoco entre la compensación agraria, el 12% que se cobra del régimen especial agrario. Parece ser que lo van a cambiar, pero bueno, eso se sabrá de aquí a unas pocas semanas. En cualquier caso, 250.000 euros. Muchísimo cuidado con las acumulaciones entre padres, hijos, cónyuges, sociedades limitadas que se constituyen al efecto, porque Hacienda está detrás de estos temas. Está llamando a la gente y los está acumulando y los está sacando de módulos. Y cuando uno ha decidido tributar en módulos es porque le va bien, porque es voluntario. Si quiero voy,
y si no quiero no voy. Y si no voy me voy a ingresos y gastos, pero si voy es porque me sale bien. Y entonces cuando a uno lo excluyen, le sale mal. Y viene de Hacienda con las sanciones, con los tal, con la devolución del 12%. Imagínense ustedes, yo el otro día a un agricultor se lo dije cuando me decía, ¿y cuál es el riesgo? Le digo, mira, ¿cuál es tu facturación? ¿Cuánto han sido tus ventas estos últimos 4 años? Pues unos 200.000 euros, al 4 años 800.000 euros. Pues cógele el 12% y que te diga Hacienda que lo tienes que ingresar, que te va a hacer una gracia de categoría. Y claro, hablamos normalmente de inspecciones que están costando muchísimo dinero. Tener cuidado con eso y no vayáis a hacer, sé que hay asesorías por ahí que lo están vendiendo, como que esa es la panacea, yo te hago una sociedad, no sé qué, cada vez veo más en el BORME, sociedades destinadas a la explotación agraria, y dices, ay, ¿qué va a pasar, qué le va a pasar a este hombre dentro de 4 o 5 años, ¿no? Luego analizaremos precisamente ese proyecto de orden que regula ese método de estimación objetiva del IRPF, como comentaba, con ese 12%. Ahora mismo está en acto, como usted dice también, señora Quiroga, está en audiencia pública. Veremos a ver qué sucede. Nosotros la experiencia que tenemos en eso es que, bueno, pues Hacienda de momento no está entrando mucho en eso, pero los casos que hemos visto de socios que han entrado han acabado todos pagando. O sea, lo del núcleo familiar es muy difícil de justificar, que no es un núcleo familiar, cuando tienes el hijo, la madre, tú vives aquí, o sea, al final acaban todos. Sí, las pruebas que ha habido es muy difícil justificar el núcleo familiar, ¿no? Sí, siempre utilizan los mismos criterios, ¿no? Por ejemplo, van a las cooperativas, no sé si habéis tenido vosotros esos casos, pero van a ver, este señor, ¿quién viene cuando hay que comprar? ¿Quién viene? Comparan proveedores y clientes, que son los almacenistas, o sea, toda la familia compra y vende en la cooperativa de los Monegros, toda la familia trabaja con Ibercaja, toda la familia realiza la declaración de renta con la misma asesoría y encima en muchos casos están hasta mezcladas las cuentas del banco, que es algo habitual en el mundo. Y dice que vive en Huesca, pero realmente no tiene consumo eléctrico, con lo cual realmente vive en Sariñena. Al final. Entonces, les es muy sencillo. Es decir, usted no están gestionando 3 explotaciones diferentes, o 2 o 4 las que sean, está explotando una. Y es relativamente sencillo para Hacienda eso, y las actas son elevadísimas. En su opinión, señor Mir, señor de Saladas, señor Jiménez, ¿cuáles serían sus criterios a la hora de continuar avanzando? Yo no digo de ponerse en marcha, que sí, que hablaremos también de por qué no se incorporan los jóvenes o cuáles son las dificultades con las que se encuentran los jóvenes a la hora de ponerse en marcha, pero para los que ya están, ¿qué criterios deben continuar siguiendo? Al final, recoger un poco todo lo que vamos comentando todos los compañeros, pero además a mí me gusta hacer la metáfora que nos tenemos que poner el mono de empresario agrícola y ganadero, ¿no? Que al final, en el resto de sectores, cualquiera que inicia una actividad ya es un pequeño empresario, y aquí no nos llamamos empresarios, sino que nos llamamos agricultor y ganadero, ¿no? Entonces, pongámonos el mono, hagamos las cuentas como decíamos todos, vigilémosla, tengamos en cuenta la fiscalidad. Y volviendo otra vez, si tenemos las cuentas hechas, el relevo generacional será mucho más fácil, porque al final el relevo generacional, los jóvenes no quieren unirse al sector por el tema de los sábados, de los domingos, de días interminables y tal, pero si hiciéramos cuentas, probablemente todo esto no sucedería, ¿no? Después, que la rentabilidad sea la que toque. Pero se tienen que hacer cuentas siempre como si estuviéramos en cualquier otro sector. Bueno, por mi opinión, ¿no? Un poco de lo que vamos viendo es, hay a veces un punto en común de todo, ¿no? Que es el asesoramiento, ¿no? Contar con un buen asesoramiento. Hemos hablado de gestión e innovación, pues bueno, tendremos que contar con expertos que nos ayuden en la gestión e innovación. Hemos hablado de fiscalía, pues tenemos que tener, ¿no? Contar con un asesor bueno, ¿no? Al final tenéis que tener en cuenta que los impuestos hay un día que llamamos que es el día de la liberación fiscal, que está entre julio y agosto, que decir que, oye, que hasta julio y agosto estamos pagando impuestos. Oye, esto tiene un gran efecto en vuestra cuenta de resultados, los impuestos. Hay que darles la importancia que se merecen, ¿no? Y contar
con gente experta. No se os pide que sepáis, aunque justo yo creo que en el sector suele ser, ¿no? Los agricultores y ganaderos suelen tener bastantes conocimientos de fiscalidad, ¿no? Pero bueno, no se os pide que lo sepáis, pero por lo menos que contéis con ayuda que os permita eso. Y luego la parte jurídica, ¿no? Que no hemos hablado, contar con un buen asesor jurídico que os ayude, ¿no? A determinar cuál es esa estructura que quiero. Oye, pues voy a ser autónomo, voy a montar una empresa, con familia, sin familia, dónde pongo el campo, dónde pongo la actividad, ¿no? Y en función de eso, pues lo que hablábamos un poco antes, trazar ese plan. Entonces ahí siempre el núcleo en común para todo es contar con ayuda, con asesoramiento, que oye, asesoramiento puede ser de compañeros, ¿no? De colegas de profesión o de expertos, ¿no? Que siempre nos van a ayudar y yo creo que va a ser clave en el éxito al final. Los técnicos, por ejemplo. Para seguir, claro. Es decir, a ver, para seguir lo que hace falta, vuelvo a repetirlo, es información interna. Es decir, hay que tener capacidad de autoanálisis y yo ya digo, hace 30 años empecé ya, y no se malinterprete esto con el tema del rechazo con los cuadernos de explotación y demás, pero yo hace 30 años empecé a explicarles a mis alumnos los cuadernos de explotación. ¿Por qué? Porque una empresa no puede gestionarse si no tiene conocimiento preciso de dónde está enviando sus recursos y cuánto le cuesta ese tractor, cuánto le cuesta. ¿Por qué? Porque si cerramos los ojos a eso, pues estamos abocándonos a una, si no a la ruina o al fracaso, por lo menos a una disminución de la rentabilidad. Y luego, cuando tú tengas información, dices, pues ahora me compro el tractor, pero este no, el más grande, pero porque me da la gana. Ya sé que me va a costar tanto dinero. Y uno es muy propio de hacer en su casa lo que le da la gana con su dinero. Pero claro, hace falta asesoramiento y hace falta conocimiento de tu propia información. Para poder seguir adelante del análisis de esos datos, puedes sacar las conclusiones de hacia dónde voy, hacia dónde no voy. Sabemos que el futuro es muy incierto. No podemos saber cómo se va a comportar, porque estamos hablando de costes, claro, no he hablado de los ingresos. Los ingresos, claro, están un poco fuera de nuestra mano. También hay fórmulas para poder atacar un poco que esos ingresos sean mejores a través de, precisamente, del asociacionismo y del control de la oferta de los productos agrarios, de la transformación de esos productos agrarios, incorporar el valor añadido dentro del sector agrario, todo eso, pero entrando solamente dentro de la empresa, por lo que tú decías, análisis. Ahí quería yo llegar. Yo soy muy de letras. Yo, de hecho, aprobé las matemáticas porque tenía vía directa con San Ignacio de Loyola. Si no, no sé cómo los escritores me iban a aprobar. Me cuesta muchísimo. A ese nivel tuvimos que llegar para que yo aprobara las matemáticas con los escritores. Entonces, para llegar y bajar también al terreno, bajar un poco al barro. Ahora mismo, estamos hablando a lo mejor, y permitan que me meta también en su terreno, de macrocifras, de macroempresa. Vamos a lo concreto. Ese cuaderno de explotación, ese cuaderno digital. Me siento, ¿qué apunto? ¿Por dónde empiezo a apuntar? Todo. ¿Qué le aconsejo? Todo. Al que me venga perdido al despacho, al que me venga perdido al asesoramiento, ¿qué apunto? Hace 30 años el problema es que había que apuntarlo a mano. Y el problema que teníamos es que en las pequeñas explotaciones, por los que estaban trabajando, se tenían que bajar del tractor para apuntar cuando entraba en una parcela. No. Hoy en día eso lo tenemos con la digitalización y la transformación digital lo tenemos hecho. Pero hay que apuntarlo todo. Otra cosa es, luego, esos datos son míos. ¿Qué datos doy? ¿Qué datos no doy? Ahí es donde puede estar la polémica. Pero de cara a interna, todo. Hay que apuntar todo. Y con el mayor detalle, luego tú puedes agregar. Pero si no tienes detalle, lo único que vas a hacer es inventar. Y si tienes malos datos, cuidado, es peor que no tener datos. O sea, peor que no tener datos. Si tengo información falsa, las conclusiones van a ser totalmente, y encima va a pensar que lo estoy haciendo bien. Con lo cual me va a llevar al desastre seguro. Toda la información, hay que apuntarlo todo. Y eso hoy en día tecnológicamente es muy sencillo. Como digo, lo que hay que cambiar es el chip, de, como han dicho, de transformarnos en empresarios agrarios, por pequeños que seamos, buscar las palancas de las asociaciones, de las empresas de servicios que dan las cooperativas y que dan mucho. Yo hace 30 años, las ATRIAS, que muchos los consideréis, aún estoy esperando que den el salto a empresas de servicio para hacer los tratamientos fitosanitarios. ¿Por qué? Pues porque estamos los técnicos ahí asesorándoles qué es lo que tienen en el diagnóstico y en la prescripción, y luego el tratamiento lo hace cada uno con su máquina, uno para arriba, el otro para abajo, el otro a un lado, cuando realmente eso se podía profesionalizar. Ese es el camino, yo pienso.
¿Qué apuntamos, asesores? ¿Qué recomendamos que hay que apuntar en esa libreta? A mí, si me permitís, siempre nos gusta aconsejar que cojamos la explotación y la vayamos a dividir, a seccionar por productos, por variedades, por lotes de ganado. En el caso de, por ejemplo, de un ciclo cerrado donde existe la reproducción, donde incluso a veces nos estamos autoabasteciendo de ganado reproductivo y tal, y con la finalidad de hacerlo más sencillo y buscar todos esos costes que estamos imputando a un lote, a una parcela, a una variedad, y después imputarle los ingresos finales, ¿no? Porque en el sector existe la gran problemática de que nosotros no ponemos el precio, ¿no? Yo, si me voy a una tienda, me dirán, este paquete de folios vale 6 euros y lo compraré o no, pero aquí no. Cuando me voy a vender no sé cuántas toneladas de maíz, el precio me lo van a poner los otros, ¿no? Y últimamente, encima, que si los mercados de futuros, esto y lo otro. Entonces, vayamos a diseccionarla para hacer más fácil y vayamos a apuntarlo todo. Nosotros, cuando intentamos que alguna explotación agrícola o ganadera adopte un software de gestión, que hay varios en el mercado, siempre nos encontramos en que el titular de la explotación se muestra reticente, tanto si es joven como si ya tiene más experiencia, ¿no? Entonces, y su principal oposición es, ostras, es que me tengo que parar para apuntar. Ostras, hoy llevamos el móvil donde podemos tener un cuadro Excel donde sea muy sencillo apuntar, ¿no? Entonces, nuestra recomendación siempre es apuntarlo todo y seccionar en la explotación en la medida de lo posible para hacerlo más fácil. Sí. Sí, coincido con que habría que hacer una planificación un poco de la... Muchas veces a nosotros, claro, nos vienen como asesores tributarios, nos cuesta tomar decisiones porque no sabemos muy bien cuáles son los números. Nosotros no conocemos el mundo del campo desde dentro, y así como en otros sectores, en otras industrias, es más sencillo prever una cuenta de resultados y prever ya y planificar una fiscalidad, en este campo es más complicado. Entonces, por favor, información, análisis del tipo que hablábamos de trabajos y inversiones no, y tener claro costes. Luego el precio, pues bueno, pues al final será el que sea. Los ingresos ya de PACs y de subvenciones los podemos tener más o menos anticipados, y entonces con esa previsión sí que nosotros podemos ayudar a los clientes a decirles, pues mira, te vas a ir a un régimen general de IVA, o te vas a ir a una sociedad agraria de transformación, o te vas a ir a una sociedad civil, ¿eh? O sea, es información. Nosotros, cuando intentamos participar con los socios en cómo ayudarles con su cuenta de explotación, claro, lo que son gastos directos lo tenemos muy sencillo. Nos han comprado el abono, nos han comprado todo lo que nos han comprado, está. ¿Qué más gastos tienes? Bueno, pues el agua, la modernización, punto. Pero es cuando empiezas con los indirectos y con los intangibles y con todas estas cosas. Lo que sí intentamos hacer siempre es hacerles una cuenta, decir, bueno, si esta labor que has hecho en el campo, que ha sido labrar, si tú lo hubieras hecho fuera, te hubiera costado 46 euros hectárea. Pues aplica de los 46 euros hectárea a tu explotación a ver lo que haces. Y luego tu trabajo lo valoraremos a ver si realmente estás pagando tu trabajo. Es decir, intentar todo lo que es indirecto poder llevarlo a directo y saber una imputación de lo que haces. Eso cuesta hacerlo porque, bueno, pues les cuesta, no es cuestión solo de apuntar. Es decir, una cosa es contar, bueno, pues contables, fiscales y tal, y la otra es gestionar. Para gestionar hay que intentar todo lo que es indirecto poder pasarlo a gasto directo para poder tenerlo cuantificado. Cuesta mucho porque volvemos a lo mismo. Formación, interés en hacerlo, creo que es algo que les cuesta mucho entrar en eso, pero no es tan difícil hacer una cuenta de explotación. De hecho, nosotros compartimos con ellos nuestra cuenta de explotación. O sea, yo tengo una empresa de servicios que tiene unas tarifas dentro de mi empresa, y tengo la empresa agrícola que le compra la de servicios. Y cuando acaba la campaña, ¿habéis hecho la cebada? Sí, hemos perdido dinero, hemos hecho no sé qué. Esta es la cuenta, oiga, y es la nuestra, y puede ser la de cualquiera. O sea, si todo lo que cambia es cuántos kilos hectárea ha sacado, los precios son los mismos para todos.
Luego, si tú lo hubieras encargado de hacer fuera, yo tengo socios que son empresas agrícolas, no tienen ni tractor, ni almacén, ni nada. Y no son grandes, ¿eh? Son pequeños, tienen otra actividad y subcontratan todos. Y otros que se lo hacen todos ellos. El tema del precio también se pueden hacer muchas cosas. Nosotros operamos en los mercados de futuros de Chicago. Yo puedo vender hoy mi maíz del año que viene. El agricultor americano ahora está vendiendo posiblemente, ahora no lo está sembrando, pero cuando siembre el maíz en primavera, venderá el 33% de su maíz. Armonizar los precios. Pero son filosofías que la innovación en la gestión queda mucho por hacer. Al final, el precio no tiene que ser el mejor ni el medio, tiene mejor que el de mi vecino. A veces es simplemente lo que cuesta, ¿no? Sí, eso es lo que hay que hacer, verles, ¿no? La semana pasada estábamos aquí con el Colegio de Farmacéuticos, ¿no? Y les lanzaba un mensaje que era, no sois sanitarios, sois empresarios, ¿no? Y eso les costaba verlo. Pues a vosotros os digo lo mismo, no sois productores, sois empresarios, ¿no? Y hay que ponerse ese mono del que hablabas de, ¿no? la visera, ¿no? de empresario. Al final los números tienen que salir y para eso hay que dedicarle tiempo y trabajo. Aunque no lo parezca, o espero que no lo parezca, llevamos ya una hora de debate, hay muchas preguntas que responder, pero quiero plantear a todos también una reflexión que a lo mejor debería ser, en mi opinión, y corríjanme si me equivoco, la más importante o el mensaje más claro que debemos sacar de esta jornada. ¿Es tan importante llevar unas buenas cuentas como elegir una buena semilla o un buen pienso para el ganado? ¿Tan importante? ¿Lo podemos poner a la misma altura? Yo creo que sí, porque si no, al año siguiente no tendrás los conocimientos suficientes para poder comprar esa semilla. Es fundamental, está claro. Pero ya digo que en muchas cosas, es decir, lo que hay que buscar es el asesoramiento. Porque muchas cosas se les escapan y dicen, ahora tengo que apuntar esto, no sé qué. Bueno, es decir, si para eso están, digamos, los técnicos, los asesores técnicos de producción, como somos los ingenieros técnicos agrícolas, los ingenieros agrónomos, los veterinarios, pero también los asesores, en este caso los asesores fiscales, los asesores de otro tipo. Por lo tanto, todos esos componentes de lo que es la gestión de una empresa agraria, pues hay que cuidarlos al máximo y hay que buscar la optimización de los recursos, porque luego ya dependerá. Una de las cosas que es importante también aquí, en el sector agrario, y que lo distingue de otros, creo algo han dicho, es que el sector agrario, el corta-pega no sirve, porque cada empresa distinta tiene unos componentes socioeconómicos completamente diferentes, aunque sean del mismo pueblo. Aunque sea del pueblo de al lado, aunque se dediquen al mismo sector. Por lo tanto, es difícil el cortapega. Hay que buscar un apoyo y un asesoramiento individualizado. Y eso es un poco lo que me refería al principio con un sistema de apoyo al asesoramiento en el sector agrario, que es la única razón de que este modelo sobreviva. El problema es que lo que hacemos todos, y es muy humano, es irnos siempre a lo que nos gusta, a los que conocemos más, que es donde nos sentimos más cómodos. Tú posiblemente las matemáticas se te atascaban porque no las estudiabas mucho, porque era lo que menos te gustaba, ¿no? Si te gustaban más las letras, pues te dedicabas más a eso que a las matemáticas. Al agricultor le pasa lo mismo. ¿Dónde está a gusto? En el campo, en no sé qué, hablando con el vecino, haciendo. Pero cuando le sacas de ese terreno y le metes en la fiscalidad, que es una nebulosa y perdida y tal, pues sale corriendo. Y hasta que no ve la espada de Damocles, ellos y nosotros todos, ¿no? Hasta que ves la espada de Damocles encima, pues no entras a ese problema, que es cuando te viene generado. Preverlo antes es mucho más difícil. Mientras que qué semilla va a elegir, ha ido a jornadas de campo, ha leído, ha contado, habla con su cuñado, ha hecho pero con el tema de la fiscalidad, hasta que no ve el aliento del lobo ahí detrás, no entra, ¿no? Y eso, digamos que es un problema. Pasamos enseguida a las preguntas, pero yo quiero, por supuesto, a los tres asesores, centrándonos ahora en fiscalidad, lo hemos comentado antes, ese proyecto de orden que regula el método de estimación objetiva del IRPF, ahora mismo, de cara al año 2025, en audiencia pública, según cuentan desde el Ministerio, el principal cambio, compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, del impuesto sobre el valor añadido, del IVA, no se incluiría en el cómputo de ingresos totales para quienes tributan en el régimen de estimación objetiva del IRPF. Y detallan también el impacto de la medida que podría tener en el régimen de estimación objetiva, también el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca en el IVA, del que estábamos hablando, de esos 250.000 euros, ese 12%, ese 10,5% para los productos forestales.
y cuáles podrían ser los beneficios y los alcances de la medida también. Bueno, otras medidas destacadas de este proyecto tendrían que ver con esa reducción del rendimiento neto en las zonas afectadas por la DANA, e incorpora también otra serie de factores como la eliminación de la asignación en la factura de gasóleo y fertilizantes. Ahora mismo, a fecha de hoy, sí, a este 21 de noviembre, ¿qué sabemos y qué podemos contar de cara a 2025? Bueno, la cuestión del incremento, o sea, del no cómputo del régimen especial agrario es muy importante, claro, porque es una elevación del 12% de los límites. Entonces, sería muy importante que eso se aprobara. Porque al final es lo que estábamos hablando antes, es un régimen voluntario. Y si yo quiero estoy, y si no quiero no estoy. Entonces, si esa voluntariedad me la ponen más fácil, pues estupendo, ¿no? Una cuestión sí que es importante, ténganla en cuenta: si yo un año supero los 250.000 euros, me excluyen de renta y me excluyen del régimen especial agrario del IVA. En renta tengo que estar 3 años obligatoriamente. En ingresos y gastos, hacer mi declaración como ingresos y gastos. Pero sepan ustedes que hay mucha gente que no lo tiene en cuenta, que si al año siguiente no se superan los 250, al haber sido una exclusión y no una renuncia voluntaria, en IVA puedo volver. O sea, puedo estar tras la exclusión el primer año en régimen general de IVA y en ingresos y gastos de renta, pero el segundo podría estar en ingresos y gastos de renta y en régimen especial agrario del IVA. Entonces, controlen ustedes bien esos límites con la elevación, pues estupendo. Me parece, Carlos, que en el borrador viene que de momento se elimina la deducción de gasóleo y de fertilizantes, ¿verdad? Sí, yo lo que he visto es que se elimina. Asignación, la factura por adquisición de gasóleo agrícola y fertilizantes, que estuvo vigente en los últimos 3 años, no se contempla para 2025. No se contempla. Y bueno, es la preocupación que existe ahora mismo. La verdad pues es que representaba una reducción del 35% en el gasóleo y un 15% en los fertilizantes. Es una pena porque ha dado mucho juego y porque, evidentemente, porque el precio del gasóleo y de los fertilizantes ha subido un montón, ¿no? Entonces, de alguna manera debería de tener una incidencia en la fiscalidad. Y que la eliminen, pues la verdad es que me cuesta entender por qué se hace eso, ¿no? De todas maneras, tenemos que saberlo pronto, porque esa orden obligatoriamente tiene que estar aprobada antes del 30 de noviembre, que es el sábado que viene. Se aprobará el sábado por la tarde, ya lo sabes, como todos los años, y luego se modificará otra vez en febrero del año que viene. Pero pasó el año pasado, ¿no? Sí. Pasó tarde y luego en abril se modificó para meter la reducción de siempre 15%. Se modifica. Y además, si algunos de ustedes tienen una sociedad civil en régimen especial de módulos, con eso también hay unos follones tremendos, porque haces la declaración en enero con la orden que se ha aprobado, bueno, que se aprobó en este caso para el 24 el año pasado, con los módulos de esa orden. Luego, en marzo lo modifican, tú haces la renta con la modificada y ya viene el lío, que si te lo requieren, que si modifiquemos usted. Hombre, ya todo el mundo creo que sabe cuáles han sido las cuestiones, lo que ha pasado en el mundo del campo en el 2024 en España. Coño, prepárenla ya y sáquenla a la vez. Ya no digo en noviembre, pero como mucho en diciembre. Y así los asesores, la declaración de enero, la declaración esa informativa de lo que las sociedades civiles han hecho en el ejercicio, la podríamos hacer por una vez, la podemos hacer bien, que la hacemos siempre mal. Sí, se aprueba el 30 de noviembre, ya te veo, Alexandre, sábado, F5 para el domingo por la mañana. Como normalmente. Poder contarla. Ahora mismo, ahondando en lo que ha comentado el señor Aquilue, ¿qué más sabemos o qué más datos podemos tener y manejar? Por nuestra parte, en el despacho siempre tenemos varios agricultores y ganaderos con facturaciones elevadas que en muchos ejercicios, pues bueno, están pendientes de esa última factura, esa última liquidación que me tiene que hacer la cooperativa, el almacén, para ver si estamos sobre los 250.000 o no, ¿no? Entonces, para nosotros es importante esta modificación, porque habrá unos cuantos agricultores más y ganaderos que se podrán quedar en el régimen de estimación objetiva. Hacer el hincapié en que esta modificación ya era la que, a raíz de las protestas, era una de las 43 medidas que Planas tenía en estudio, y en este caso la Dirección General de Tributos, y que además tenemos que tener en cuenta que sí que había una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el cual ya daba la razón al agricultor
diciéndole diciéndole a Hacienda que ese IVA de compensación del 12% o del 10,5% en ganadería tenía que ir fuera de esos 250.000. Al final, para mí, hoy en día el Ministerio lo único que está haciendo es guardar sus formas y un poco establecer en la normativa, o lo que esperamos que haga, establecer en la normativa lo que en los juzgados yo entiendo que en un momento dado podría ser una gran cantidad de reclamaciones, ¿no? Y bueno, para nosotros, para nuestros agricultores, será muy bienvenida esta medida, ¿no? Y se adapta al mercado porque los precios cada vez son más altos y etcétera. Señor de Salazar, que sabemos que conocemos. Sí, yo el último tema que he visto es la reducción de gastos generales, que está por ver si será de un 5, o en principio para un 5, o a un 15, ¿no? Como pasó el año pasado, que inicialmente fue el 5 y luego en el primer cuatrimestre de este año pues se subió. Entonces, bueno, esto hay que estar, la cuestión es que la incertidumbre es muy alta y hay que estar actualizados y al día de todas las novedades que puedan venir, porque desde luego todos los días estamos con reformas fiscales, o sea que esto es solo una pequeña parte de todo lo que tenemos, ¿vale? De todas maneras, el no incremento de los límites es un mal endémico de todos los gobiernos, que siempre lo han hecho. Es que es lo que os digo, el 347 lleva 30 y tantos años con 3.000 euros y en esto se está haciendo lo mismo. Este límite de los 250 debería ser revisado cada año, porque ustedes no están vendiendo ahora al mismo precio que vendían hace 10 y sin embargo el límite es el mismo, ¿eh? Entonces debería ser, igual que deberían ser deflactadas las tarifas, aunque eso ya es una cuestión, un debate para otro foro, pero supone un incremento de impuestos que no deberíamos de permitir. El 30 de noviembre lo sabremos, con lo cual F5 y si no, a madrugar y lo contaremos en nuestra gestoría agrícola. Claro. Vamos ya con las preguntas. Aquí yo las voy lanzando, cada cual que vaya contestando. Nos preguntan, en relación a la fiscalidad de las cooperativas especialmente protegidas, la pregunta es si la ley 20/1990 sobre el régimen fiscal de las cooperativas se debería revisar. Nos dice también que es complicado cumplir el artículo 9 y si hablamos del artículo 13, cualquier órgano contable que modifique la dotación a los fondos de reserva obligatorio y al de educación y promoción causan pérdida de dicha condición. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, mira, es que casi la pregunta se contesta sola, porque es la ley de 1990. Llevamos 34 años con esa ley en vigor, con un tema de fiscalidad. Es imposible que sea adecuada. Y más si revisamos las actualizaciones, porque hay muchas leyes, la de renta, la de IVA, se están cambiando continuamente. Tú entras en las actualizaciones y son continuas. Esa, en los últimos 10 años, se habrá cambiado 3 veces, se habrá modificado 4. Entonces, yo ya me pregunto en voz alta, ¿pero necesitamos esa ley? ¿Por qué no entra como un régimen especial del impuesto sobre sociedades? Tiene el título 7º de la ley del impuesto de sociedades, regula todos los regímenes especiales, el de la minería, el de las empresas de reducida dimensión, las parcialmente exentas que son las asociaciones. ¿Por qué no incluimos allí a las cooperativas? Y se les dota de un tipo más beneficioso, se les dota de unas bonificaciones, de unas exenciones concretas y no todo el lío de los fondos, el de promoción, el otro. No sé, ¿tú la sufres más? Nosotros no la sufrimos porque nosotros nos vamos al régimen general. Ah, bueno, sí que no nos vamos, total, para tener al final problemas, porque, claro, con esto de los módulos, los socios de la cooperativa, al final, ponían a su hijo como incorporación, con lo cual la parte que teníamos, que trabajábamos con socios, se veía disminuida, con lo cual no cumplíamos el porcentaje, porque claro, uno que antes era socio, ahora son socios toda su familia que no son socios y no se hacen socios. Entonces, al final tenemos más parte no dentro de la cooperativa, con lo cual optamos por pagar el régimen general y se acabó el problema. Sí, ahí tendremos que ver cómo avanza dentro de la normativa que adelantábamos antes, ¿no? De que se estaba negociando hoy justo. Por ejemplo, se lleva una bajada posible de tipos en el impuesto sobre sociedades, que se acercarían mucho a las de cooperativas, para empresas de reducida dimensión. Entonces, bueno, que te evitarías los problemas, ¿no?, de cumplir los requisitos y conseguirías el gran objetivo, que es tener un tipo más bajo que el 25%, ¿no?, que tiene. Es que yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando hablo con compañeros nuestros de otras asesorías,
es que ya nadie lleva cooperativas, no quieren llevar cooperativas. Nosotros en mi despacho no llevamos cooperativas, yo no las quiero. Es que son un lío y para tener una o dos no me merece la pena. Otra cosa es que haya un despacho que se especialice, que no sé si hay alguno, ¿eh? Pero yo cuando pregunto a mis compañeros qué hacen, los llamo, oye, que tengo una cooperativa, te la puedo mandar, ¡buah! Ni se te ocurra. Una cooperativa no la quiero. Que es un lío. Pues si tienes que ir al registro de cooperativas, ya Al ni enemigo. te cuento. El registro de cooperativas ya ni te cuento. Al final es como tantas leyes, como por ejemplo la ley de expropiación forzosa, tan importante para agricultores y ganaderos por el tema de las fincas y tal, que es del año 54 o 57 y no se reforman, ¿no? Aquí el legislador tendría que actualizarse y actualizar las normativas que nos afectan. Pero también, vuelvo a decir, ¿no? En nuestro sector y al final en todos los sectores, ¿no? Cada uno tiene sus especialidades y las especialidades tienen que servir las tenemos que ver en positivo y no en negativo, ¿no? Nos llegan preguntas. Dígame, No, que la ley de cooperativas es que al final te obliga a muchas cosas muy complejas que en el momento que te planteas que es mejor no hacerlo. Nosotros entre 7 cooperativas hemos hecho una empresa para exportar alfalfa y hemos hecho una SL. Somos cooperativas, pero hacemos una SL totalmente operativa, podemos desmontar. Puedes tener la facilidad de cualquier otra empresa. Si hubiéramos constituido una cooperativa de segundo grado, los que estamos allí, aquí es inmanejable. De actas, es que es muy difícil de manejar. Entonces nosotros, bueno. Hemos hablado de incorporación, hemos hablado precisamente de la dificultad que existe para incorporarse al sector agrario. Y esto es bueno, por eso les pedimos que nos avancen en muchos casos las preguntas. Nos preguntan también que qué ayudas hay para madres menores de 40 años que quieran comenzar con una explotación agraria en el mundo rural. Aquí lo quieren focalizar en la zona de Andorra, Sierra de Arcos, Teruel. ¿Dónde se pueden consultar esas ayudas? ¿Conocemos qué ayudas hay disponibles? Al final, las ayudas será la incorporación de jóvenes agricultores si es menor de 41 años y no hay una específica por ser madre o por ser mujer, ¿no? Solo que nos podemos encontrar en algún incremento en el momento de recibir la subvención de la incorporación o tener más puntos en el tema de los planes de mejora y tal, pero específicamente no. Lo que sí que nosotros le recomendamos siempre es, bueno, la tarifa plana de los autónomos, que ahora incluso, si no recuerdo mal, se sacó todo el tema de que había unos porcentajes que disminuían la cuota por el hecho de vivir en zonas rurales. Esto ya se sacó, por lo tanto el Gobierno tampoco no tiene demasiada visión de lo que está pasando en la España rural. Y la tarifa plana, incorporación, planes de mejora y después tirar de los ICOs e intentar que salga alguna subvención o que nos bonifiquen alguna parte de los avales de SAECA y tal. Y recordar que sí que que el Gobierno también hace cosas buenas, ¿no? Y saca medidas buenas, como por ejemplo estos 2 últimos años nos hemos estado gozando del tema de los ICOMAPA SAECA, que había una bonificación del 12, del 15% y tal, del principal, lo cual son unos buenos importes. Y bueno, jugar con estas medidas y estar atento de lo que publicita el Gobierno, la DGA, estar en contacto con las OCAs y estar en contacto pues con las entidades financieras a ver qué es lo que va saliendo, ¿no? También. Preguntan también por diferencias entre la tributación como persona individual o como sociedad ilimitada al inicio de la explotación. Es decir, en este caso, cuando se inicia la plantación, entiendo que estaríamos hablando en este caso, bueno, no lo entiendo, lo sé, estaríamos hablando de una plantación de trufas. ¿Cuál sería la diferencia? Para nosotros, al inicio siempre es el hacer un buen presupuesto, encima una buena previsión, ¿no? Hacer un presupuesto de ingresos y gastos de la explotación. Además, si fuera una incorporación, el Gobierno nos requiere que realicemos un plan empresarial
de este plan empresarial van a salir unos ingresos, unos gastos, y nosotros siempre, pues como decía antes el compañero, lo trasladamos al impuesto de la renta, a la estimación directa, a la estimación objetiva, al impuesto de sociedades. Buscamos la mejor manera de tributar y vemos qué tributación, incluso mirarlo a largo plazo, ¿no? Porque si se tienen que hacer grandes inversiones, pues se tiene que visualizar bien. Un tema muy importante que creo yo que nos diferencia a nuestro sector de algunos otros sectores es el tema de las importantes inversiones que necesitamos, bien sea una plantación de fruta, bien sea una plantación de trufas, bien sea una ganadería, ¿no? Entonces, al necesitar esta importante inversión, es necesario, volviendo a lo que hemos repetido constantemente, a que hagamos cuentas y hagamos previsiones. Esta pregunta que lo hemos estado comentando con usted, que era quien la había hecho, ¿verdad? Efectivamente, como estaba comentando mi compañero, en el impuesto sobre sociedades, en las sociedades, todos los gastos anteriores a la puesta en funcionamiento de la actividad, el impuesto de sociedades emana del plan general contable, emana del resultado contable, que es la base sobre la que se calcula la base imponible, y el resultado contable se hace en base a las normas del Plan General de Contabilidad. Entonces, luego tenemos al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el ICAC, que es el que va resolviendo dudas. De este tema hay una resolución del ICAC que resuelve la duda de cuándo se empieza a tener en cuenta, cuándo se empieza a amortizar todas aquellas inversiones que en esos casos de los campos de trufa son enormes y tardan mucho en empezar a funcionar. Y allí pues se habla de que incluso los intereses de la financiación también forman parte del inmovilizado, de cualquier actuación que se haya hecho, de maquinaria, instalaciones, proyectos de ingenieros, todo va acumulándose allí y ya se fijan las normas para decir, en este momento empezamos a amortizar porque ya se ha producido el inicio de la actividad. Y en personas físicas ya saben que, bueno, en módulos los devengos se producen por ventas, entonces es cuando se vende, es cuando se declara. Sí, aquí a veces lo que también hay que meter un poco en la ecuación, ¿no? Entre si voy a una tributación individual o societaria son mis circunstancias personales, ¿no? No es lo mismo que yo necesite todo lo que produzco, ¿no? Todo el dinero que produzco, que entonces igual probablemente en renta ¿no? Pues tengamos que ir a ver si entramos en módulos o en estimación directa, que si yo lo hago, ¿no? Esa inversión como puramente inversión, ¿no? Entendía, bien, no necesito este dinero, esto es un plus, ¿no? Y decido hacer esta plantación y pues para ser una buena inversión a largo plazo, pues hay que tener en cuenta eso. Y pues igual si no necesitas ese dinero, te interesa más una sociedad porque lo que haces es retener, ¿no? Haces un poco de diferir, ¿no? Cuando hablamos de impuestos, igual de importante es ahorrar impuestos, ¿no? Hablamos del gasóleo, ¿no? De los fertilizantes, de las reducciones. Igual de importante es hablar de reducción que de diferimiento del impuesto. Yo el impuesto lo tengo que pagar cuando, ¿no? Cuando de verdad voy a disponer del dinero, ¿no? Entonces, bueno, ver si hay, en función del tipo de producto que sea, si me va a interesar más la estimación objetiva o la estimación directa o sí, al final en las sociedades el impuesto de sociedades se paga por los beneficios de la explotación, uno de cuyos gastos es el sueldo que el agricultor explotador haya destinado, que es, como bien dices, pues tiene que cubrir aquellas necesidades básicas. Piensen que, bueno, que ahora sí el impuesto de sociedades es un 25%, pero con reservas de capitalización y evaluación si eres pequeño y la reforma que se está tramitando hoy, pues seguramente en unos años nos quedaremos. Ahora ya yo creo que el tipo medio es el 23,5 o algo así, y en unos años nos podemos quedar en el 21, 22, que bueno, pues es llevadero. Pero claro, en Aragón el marginal de los rendimientos del trabajo es un 45, ¿no? Entonces es con la diferencia con la que jugamos, ¿vale? Claro. Un 23, 25. Sí, al final en sociedades vamos a acabar, yo creo, sobre entre un 21 y un 23, en función de lo que se apruebe, ¿no? Y la renta, pues efectivamente, si yo tengo una explotación y un año pues me han ido muy bien las cosas y he ganado 200.000 euros, pues te vas al marginal, que son 45. Solamente, perdona, por añadir algo, es decir, simplemente que yo creo que todo esto tiene que partir de un estudio, un estudio de viabilidad técnica de la propia inversión. Es decir, tenemos que partir de un estudio de viabilidad técnica donde sepamos prever cuál va a ser, con todas las incertidumbres que hay en el sector agrario, cuál va a ser el plan de puesta en marcha, el plan de inversiones, el plan de rentabilidad, los retornos que va habiendo y hacer un análisis económico-financiero, pero
con un conocimiento técnico, para arrimar el asco a nuestra sardina. Claro. Es decir, está claro que ese asesoramiento técnico y luego con toda esa información de lo previsible hacer todos los estudios que estáis diciendo, pero hay que partir de eso, de la realidad, o sea, de no pensar hacer del cuento la lechera, porque si hacemos el cuento la lechera... Hablabais antes de las subvenciones que habíais preguntado. Es una parte fundamental. Nosotros en el despacho, por ejemplo, en Ganagro tenemos tres ingenieras agrarias que están trabajando en ese tema. Claro. Solamente por eso digo que cuando hay reuniones iniciales es fundamental tener gente de muchos departamentos. Hacer un estudio cuidadoso y un estudio técnico preciso, como en cualquier otra empresa, vamos. Sí. O sea. Nos preguntan también, ¿qué hacer fiscalmente cuando una sociedad agrícola supera el módulo de facturación? ¿Perdona? ¿No? ¿Qué hacer fiscalmente cuando una sociedad agrícola supera el módulo de facturación? En módulos, los 250.000. Ah. Tienes que hacer magia, ¿no? Tienes que hacer, pues, tienes que haberlo previsto. ¿No? Parece que no. Aquí por la pregunta ya, parece pero es que no puede ser que no lo preveamos. No puede ser que nos encontremos a 15 de diciembre y nos traigan las cuentas de ese año. ¡Ostras, me he pasado! Jolín, ya tienes las liquidaciones antes de que te hayan facturado, ¿no? Y de que te hayan ingresado el dinero. Entonces, ¿qué hacer cuando te has pasado? No puedes hacer nada, buscar pensar ya al año siguiente y pensar en cuál va a ser la tributación el año siguiente. Y nuestra experiencia también nos lleva a que el pasar de módulos a directa, hemos visto casos en que la diferencia de tributación ha llegado hasta los 90.000 euros, ¿vale? Entonces, es importante que lo prevean, lo tenemos que prever. Eso es una obligación de... Sí. En el IVA tengan cuidado, porque cuando se pasa de módulos a general o general a régimen especial agrario, hay que hacer declaraciones en enero para regularizar los IVAs a favor o en contra, que hay veces que hay que pagar, hay veces que puedes generar un derecho de devolución por los cambios que hubieras podido hacer. Pero vamos, que es un tema bastante complejo. Eso háblenlo con los asesores mejor. Lo que pasa es que al final el paraguas de todo esto es que si yo me he pasado por un poco porque tengo la planificación, me parece bien. Lo que no es el caso de alguien que tiene los módulos, como se va a pasar, pone a su hijo, entre los dos también se pasan, entonces monta el otro, y entonces dices, a ver, es que tu empresa toma una dimensión que ya requiere otra estructura. Es que otra estructura está pensada para eso, no esta estructura claro. Para que factures 1.200.000 entre tu hija, tú el otro, no sé qué, una comunidad de bienes. Sí. Hay que estructurarlo. A veces te vienen con, es que debo hacer, pero es que ya tienes 4 sociedades, no sé, es que tienes que hacer algo, es que no. Y al agricultor le cuesta mucho dar ese paso y, claro, el agricultor cada vez va creciendo en su explotación porque el que se queda crece, la facturación, los precios han ido subiendo, con lo cual la facturación también sube, los rendimientos por hectárea también suben, pues bueno, sí que hay que adaptar el módulo, pero también hay que pensar que hay gente que te dice, es que esto no es para ti, que también a veces... Es como tapar en un agujero, en un barco que se abren vías, ir tapando y se abre otra. Porque ya el barco se ha hecho grande y hay que adoptar otra. Suerte que has conseguido tener una explotación que es lo suficientemente grande como para que esto ya no es para ti. Esto es para gente que tiene una estructura más pequeña. Asúmelo y estudia otra estructura fiscal, ¿no? Que será posible. Sí, además, con eso, José Miguel, lo único que conseguimos es generar, ¿no?, a nivel público una mala imagen de los módulos, claro. Y por eso estamos todo el día hablando de lo que va a pasar con los, o sea, esto es año tras año, o sea que... Lo único que la problemática está en el hecho que comentábamos de que después me tengo que quedar en módulos en directa 3 años. Y en algunos casos, cuando la explotación no se ha hecho, no se ha engrandecido, ostras, cuesta digerir que por un tema de que, por lo que sea, con el aceite, a final de año, que si el año pasado que si llevaba un precio llevaba otro. Este año parece que lleva el mismo, al menos al inicio, o alguna garrafa que hemos comprado ya, ¿no? Pero si no baja, habrá explotaciones que tienen que pasar por el tema del precio de ese producto, ¿no? Y después a veces se tendría que tener en cuenta si tal como en la misma proporción que ha aumentado el precio, también han aumentado o no los costes.
en la misma proporción, porque al final, sí, se me ha aumentado los ingresos, pero mi rentabilidad a veces ha bajado y me tengo que además salirme de módulos, ¿no? Para alguna explotación pequeña es un gran problema. Sí, debería ser una reivindicación al que fuera anual. Sí. Que fuera ajustándose además en función del precio de la materia prima. No es lo mismo Ya. que el cereal valga Sí. 200 que 400. Eso es. Yo me refería a explotaciones Sí. que van creciendo, que van... y dices Sí, que y tenemos casos. y quieres entrar por un embudo que no es el claro, tuyo. y como decía, cuando les explicas, escuchas, que te pueden venir y pueden coger a toda la familia, sois una explotación conjunta, una única explotación. Ostras, no juguemos con eso porque las sanciones... Los riesgos son altos. Los riesgos son muy altos, Sí, ¿no? ¿no? Y hay que tomar la decisión de a qué estructura vamos, ¿no? Sí, Ahora, sí. pues, montamos una sociedad, pues que sepas que puedes montar una sociedad con mucha prudencia, con un régimen fiscal que no te va a hacer tributar, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Y hay que tomar esa decisión y hay que afrontarla. Sí, y no sí. haciendo parches, Hay porque al que final afrontarla. la bola cada día Sí, se sí, hace sí, más sí. grande, ¿no? Y en ese ámbito no olvidar nunca el impuesto sobre sucesiones, ¿eh? No lo olviden nunca, porque nosotros nos encontramos continuamente con explotaciones en que las tierras son del padre, que tiene 80 y tantos años, que está jubilado, que las lleva el hijo, pero las tierras son del padre, no cobra arrendamiento o no cobra nada, no es agricultor. Y, a ver, es que una explotación media, 100 hectáreas, a 20 y tantos mil euros que la está valorando la DGA, pues son 2 millones, 2 millones y medio. Como haya un hijo, heredero, medio millón está exento, pero el resto... Tengan cuidado. ¿Te ha salido un hijo nuevo? ¿Te ha salido? Sí. Que dure el padre, que dure el padre. Que dure el padre. Esta pregunta entiendo que es en parte retórica y en parte es un poco pues sacar al santo para ver en qué forma nos puede ayudar, porque se pregunta que por qué pagamos con el 21% de IVA y cobramos con el 10 o el 12, según el régimen con el que nos acogemos. Pero digo, como ustedes no son legisladores, pueden dar la Bueno, respuesta. hay pero no. algunas cosas que se van adaptando, algunos inputs que se van adaptando y van tributando a tipos más bajos, pero evidentemente el problema es el 4 o incluso el 0 que hemos tenido este año con esto. Hay una posibilidad que es el registro de devolución mensual, que ustedes pueden inscribirse allí, régimen general de IVA, declaraciones mensuales y hay que mandar todas las facturas en un procedimiento que se llama el servicio de suministro inmediato de información, que tú lo conoces bien, ¿verdad? Porque lo sufres. Y bueno, tecnológicamente es un poco complicado, pero eso sí te permite que te devuelvan cada mes. Hombre, Claro. tiene que ser ya una explotación de cierto tamaño para que te merezca la pena, pero ahí está. Sí, la devolución mensual del IVA nos puede compensar en los momentos cuando nos encontramos en explotaciones que año tras año están solicitando la devolución de 20, 30, 40, 50, 90.000 euros de IVA y Hacienda otra vez nos los está devolviendo. Lo solicitamos en enero y nos lo está devolviendo en agosto, septiembre y con requerimientos y esto, lo otro. Nosotros nos llegamos a encontrar con que, escucha, nos están tirando para atrás 2 o 3.000 euros de IVA. Escucha, no recurramos más, no digamos nada más, que nos devuelvan y se acabó, ¿no? Y se están perdiendo unos IVAs por allí que podrían ser interesantes y bueno, y que muchas veces pues agricultores y ganaderos se van al banco y anticipáis el IVA tal para remediarlo, ¿no? Un problema de financiación. Piénselo rápido, porque el plazo para pedirlo para el año que viene acaba el 30 de noviembre. Correcto. 30 de noviembre es un día crítico, ¿eh? Yo el día 30, ese sábado no sé si descansaría. La última de las preguntas escritas. ¿Qué medidas, y volvemos otra vez a esa incorporación al sector, qué medidas fiscales están ahora mismo disponibles para ayudar realmente a la implantación de nuevas familias en el mundo rural a través de nuevas explotaciones agrarias? Creo que es lo que hemos comentado Por antes. mi parte no conozco ninguna más que lo he Corporación. comentado con anterioridad. En módulos tienes esa, ¿no? La de jóvenes, agricultores jóvenes, Exacto. 25. Y si estás en estimación directa, sí que tienes la reducción por inicio de actividad durante 2 años. La pero inicio de son actividad 15, que es el 20 o el 15%. Pero en principio no tenemos ningún incentivo fiscal más para iniciar. Sí, en empresas, en sociedades limitadas también tienes un incentivo por empresas de nueva creación que no se haya ejercido la actividad y tal. Pero no es gran cosa, la verdad.
No tenemos más preguntas. Quedan ahora mismo 6 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Es el plazo que, bueno, hemos comenzado un poquito antes, el plazo de hora y media que habíamos planteado. No sé si alguna persona del público quiere hacer alguna pregunta, claro, contando siempre con que, dependiendo, como les hemos comentado, que vayan a preguntar si van a poder tener los datos disponibles. Y lo que les podemos plantear también es que una vez que finalice puedan dirigirse personalmente a cada uno de ellos y bueno, puedan hacer ese primer acercamiento, esa primera pregunta. Entiendo, si nadie tiene algo muy especial, que no sea muy concreto que preguntar, lo dejaríamos. ¿Sí? Sí, dar información. Hola, agradecer la jornada. Dar información con el tema de la sequía que ha habido tan amplio este año y demás, que nos ha pasado el año, o sea, en la declaración del IRPF teníamos bajada los índices correspondientes en cereales y demás. Fuimos a hacer la declaración y como no habíamos facturado y sin embargo el tema de PAC y demás, hicimos la consulta, estuvo muy bien en la radio, pues este año con toda la cantidad de pueblos que hay con el tema de la sequía no se ha facturado prácticamente muy poco nada, nos vendrá luego el tema de índices y al 54, porque no hemos tenido ventas. Sí, sí. Entonces, en estos casos, claro, las organizaciones agrarias también para mí tienen mucho peso, ¿no? Y son ellos los que tienen contacto directo con el Ministerio. Y es una reivindicación que se debe hacer a las organizaciones agrarias para que lo trasladen y incluso que estuvieran todas las organizaciones unidas para hacerlo, ¿no? Pero nos podemos volver a encontrar con la misma situación. Eso como veo, eso es una medida que se tomó pensando en una cosa y que ha afectado a otra. Entonces debería de adaptarse. La contestación de tributos de la aplicación de ese 54 debería de adaptarse. Sí. Y eso solo se consigue protestando. Sí. Como siempre decimos, quedan muchas cosas que contar, quedarían muchas cosas por debatir. Nosotros el correo electrónico del programa de puertasalcampo@aragonradio.es, ustedes nos pueden ir enviando las preguntas. David, ¿tienes alguna pregunta? Sí, pues. ¿Me toca? Sí, no, al hilo de lo que dice Jesús, ¿cabe la posibilidad de que en el momento de que en algún ejercicio fiscal a un agricultor o agricultora se le acumulen dos ayudas PAC, poder declararla en el ejercicio anterior o no? Porque eso son cosas que se rumorean por ahí por el sector, pero yo no estoy seguro si es cierto. Gracias. Al final el tema es la fecha de resolución. Mientras estemos en criterio de devengo, es la fecha de resolución. Lo que podríamos hacer es cambiarnos a criterio de cobros y pagos, pero también debemos hacerlo en unos periodos, ¿no? Entonces, aquí lo único que jugamos siempre con que muchas veces Hacienda no tiene toda la información o la información que tiene es de cuándo se ha realizado el pago y no cuándo se ha obtenido o cuándo se ha publicado la resolución. Entonces, no se puede, a libre criterio de uno mismo, no se puede variar lo que entiendo que usted lo que se encuentra es que ha habido 2 cobros de PAC, por ejemplo, en un mismo ejercicio. La PAC de 2023 usted la tiene que declarar en 2023 y la de 2020, aunque no la haya cobrado, y la de 2024 en 2024. ¿Sí? No, me refiero, si estamos hablando de PAC del 23 y PAC del 24, la del 23 decláremela en el ejercicio 2023 y si no la declaro, me presenta una rectificativa, una complementaria y me la declara allí con la finalidad de que en 24 solo declare una sola PAC. Hacer correctamente una declaración de renta con la imputación de subvenciones es casi imposible. Este año vosotros lo habréis sufrido, como todos. En los datos fiscales venían dos cifras. Una que creo que es la que informa la DGA y otra la de la Base Nacional de Subvenciones. Pero es que si yo entraba en la Base Nacional de Subvenciones, porque además no tiene ningún tipo de pantalla ni de protección, si yo me entero cuál es su NIF, puedo entrar y ver qué subvenciones ha cobrado estos años atrás,
está abierta, tú puedes entrar ahí, y tampoco coincidía con la de los datos fiscales. Entonces, claro, preguntabas al agricultor y te decían, bueno, ¿y esto y cuál es? ¿Y de cuándo es la resolución? Claro, pues la gente no lo sabe. Y la resolución es, claro, no hay una resolución, nos llega en el domicilio una resolución. ¿Y esto a qué corresponde? Carta, no, pues esto del año 22 o uno que me quedaba un resto y tal. Es complicado. Es muy difícil para ustedes y para nosotros. Usted vaya a defender a qué ejercicio se corresponde, ¿vale? Y tengan en cuenta con el tema de las ayudas de la PAC, que también muchas veces, como es relativamente nuevo, el tema de los ecoregímenes que no tributan, ¿vale? Ni en directa ni en módulos. Sí, eso es muy importante. Sí, sí. Sí, cuidado con los ecoregímenes que vienen en los datos pero no tributan. ¿Teníamos una última pregunta? Entonces, ¿podría ampliar un poco esta que ha comentado? No, eso lo tenemos que conocer todo. Ya no estamos hablando de renta, estamos hablando de otro tipo de impuestos, como son impuestos sobre el patrimonio, que tenemos en y sucesiones. partir de 6 millones, y sucesiones o donaciones, el día que pues fallezcamos y queremos dar... El micrófono, sí. O sucesiones y donaciones, el día que bien o fallezcamos o queramos donar, ¿no? el negocio o la empresa en vida, ¿vale? Aquí yo puedo entender que todos los que veo son empresarios, ¿no? Empresarios familiares, porque hoy estamos todos la familia todo el día trabajando en la finca o la explotación, pero aquí lo importante es lo que dice Hacienda, que es una empresa familiar, ¿vale? No necesariamente lo que todos creemos que es una empresa familiar es lo que va a decir Hacienda que es una empresa familiar. Y hay que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Que los pone la ley y hay que ir revisándolos año a año. Antes hablaba Adolfo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo la explotación directa del campo, pero el que la está ejercitando de forma, ¿no?, habitual y directa es mi hijo? Pues eso igual no está protegido en una empresa familiar, ¿vale? Y la importancia de estar protegidos o no es muy relevante, ¿vale? Hoy en día tenemos sucesiones en la Comunidad de Aragón. A partir de $500.000 tenemos un umbral de $500.000, ¿no? Una franquicia, por así decirlo, de $500.000. Esto a día de hoy, volvemos a insistir, esto está cambiando, no tenemos presupuestos para el año que viene, no está todavía en negociación. Se prevé que vayamos a tener una bonificación del 99% sin que se destope esos €500.000, pero aún así hay que estar protegidos porque no sabemos esto va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué conseguiríamos cumpliendo los requisitos de la empresa familiar? Que lo que es el negocio empresarial, ¿no? Ya bien sea el que ejercitamos a nivel individual como autónomo o a nivel societario a través de una sociedad, estuviese bonificado, ¿no?, o exento, por así entenderlo, en un 99%. Es decir, no pagaríamos impuestos sobre sucesiones por todo el valor de lo que es la actividad económica, ¿vale? Pero hay que cumplir los requisitos y esos requisitos, insisto, pues a veces son un poco... no complejos, pero bueno, el desconocimiento no nos permite, ¿no?, cumplirlo, ¿no? Hay que tener un porcentaje de participación, por ejemplo, si es una compañía, hay que ejercer funciones de dirección de esa compañía y cobrar por ello. Y si lo hago a nivel individual, pues también puedo tener ese beneficio, pero tengo que hacer yo esa actividad de forma personal y directa. Claro, si me jubilo, dejo de ir y al final el que hace es mi hijo, pues ojo, hay que, ¿no?, dentro de esa estructura del costes de IRPF hay que tener también la estructura de costes para patrimonio y para sucesiones y donaciones. Pues eso sí que, bueno, lo mismo, volvemos a insistir, asesoramiento y, ¿no?, conocer y ¿no? Si no cumplimos hoy, pues intentar hacerlo, ¿no? Yo siempre digo, hay dos buenos momentos para plantar un árbol. El mejor hace 20 años, ¿no? El segundo mejor hoy, ¿no? Pues entonces hoy pues es una buena ocasión pues para empezar a preocuparnos de ese tipo. Bueno, ocuparnos, ¿no?, que no preocuparnos de esos temas, ¿no? Pero vamos, eso daría para otra, ¿eh? Pues digo que hoy nos hemos quedado sin tiempo, plantearemos una próxima, vamos a continuar cada mes llevando a cabo estos monográficos. Ya les avanzo que el próximo será el día 19 de diciembre, en el que hablaremos de marcas y mercados en el sector agroalimentario aragonés. Para ello nos acompañarán Amparo Cuéllar, directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Tamar Buil, que es profesora en el ESIC, estará con nosotros también Roser Mestre, la responsable, la directora gerente de Arex, y estará con nosotros también Ruth Lázaro, que es la propietaria de Frutas Lázaro, bueno, de Taisi, y estamos esperando otra persona, otro participante como ponente. La idea es esa, el dar
herramientas para aquellas empresas, aquellos productores puedan posicionar su marca y puedan vender su producto fuera de, o en la comunidad autónoma aragonesa y fuera de la comunidad autónoma aragonesa. También les avanzo que está colgado ya en nada, va a estar colgado el podcast, que nosotros se lo vamos a enviar para que ustedes vuelvan a escuchar por si les ha quedado algún dato pendiente, y simplemente agradecerles a Adolfo Aquilue, José Miguel Ochoa, Alexandre Mir, Rodrigo de Salazar y Ángel Jiménez su participación en esta jornada. Es un auténtico placer y recogemos el guante, señor de Salazar, y nos dedicaremos solamente a las sucesiones y a las donaciones dentro del sector agrario. Dirá mucho que hablar, y a todos ustedes también, gracias por habernos acompañado.